Señores, Doctora, miren, que estamos aquí, estamos arrimados. hemos creado un monstruo. Estamos arrimados, doctora Luna, estamos arrimados en lo que, Estaba un poco perdida. En lo que nos arregla la casa. No me avisaron. Yo dije, ¿qué fue? Se mudaron. Dime. Sí, me asombré. Me botaron de la casa y no me dijeron nada. Y yo fui, pero nadie me avisó. Escuchen, ¿cómo fue, doctora? Nadie me avisó, yo vi todo oscuro y yo comencé a decir, ¿y dónde que está la gente? Pero después me avisaron. Lo que ha ocurrido con la doctora Luna, que nadie le dijo que cambiamos de Claro, cabina. pero ¿Y para sí, dónde así. arrancó la doctora Claro. Luna? Me perdí. No, yo avisé, ¡ey! ¿Dónde es? ¿Dónde es la cosa? Y aquí estamos. Y llegaste. Mire, Pero ¿usted qué sabe lo que bueno, yo pasa? supongo que esa cabina de Sol la deben de poner la más bonita de todas, porque Sol es La más interactiva. la más interactiva, claro. Hay un proyecto muy chulo ahí. Ya, ok. De verdad, hay un proyecto muy chulo. Doctora Luna, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mire, doctora, dos cosas. La primera, tengo que dejar a mi chiquito por primera vez por un caso que tenemos, por un caso que tenemos. Tengo que dejar a mi chiquito por primera vez en la guardería. Es más conveniente esto para las que viven fuera de aquí. Pero es que lo cuida una tía, lo cuida una hermana, lo cuida mi mamá, lo cuida una abuela, lo cuida una comadre, lo cuida una prima. Pero se lo dejo porque es que no es lo mismo como que el cariño que va a recibir, pero ahí no está recibiendo la estimulación que debe recibir. Entonces, ¿cómo me decido, doctora? ¿Y cómo hago para llevarlo por primera vez a una guardería? Ojo, camina. Lo primero es que si lo vas a llevar por primera vez, sabes que... Bueno, mira, las dos preguntas son muy interesantes y sí, esa cuenta un poco de una asesoría que estoy dando a una mamá, que es tu paciente, que está en ese dilema de que su bebé está siendo cuidado por su suegra, por la mamá de su esposo, y entonces ya el niño tiene más de un año, año y medio, y ella está en ese dilema. Mira, yo entiendo, y una de las recomendaciones que yo hago es, cuando son bebecitos, es más seguro que estén con un familiar, cuando son niños de Menos meses. de un año. De menos de un año. Menos de un año, Ok, exactamente. ok. Pueden estar al cuidado de un familiar, que tú estás más seguro, que no hay mucha interacción con otros niños, que tú tienes seguridad. Eso te da muchísima tranquilidad a ti por el vínculo, por el afecto que hay, por el conocimiento de la familia y porque tú eres la que está dirigiendo y diciendo, bueno, mi hijo, yo necesito que tú me lo cuides de esta y esta manera. Pero yo cuando los niños están más grandes, a partir del año, año y medio, ellos se benefician mucho de la interacción con otros niños. Y tomando en cuenta que los primeros 3 años de la vida de los niños son muy importantes para tener experiencia y para tener estimulación, y todas esas experiencias que ellos tienen en diferentes áreas, eso es lo que va a promocionar y a promover el desarrollo cerebral. Cuando tú tienes un niño de 1 año y medio que lo tienes en un apartamento que está limitado en su desplazamiento, que ya se camina, que por temas de seguridad tú lo tienes en un corral, ¿O tú le pones una verjita? sin duda que tú lo estás limitando para que él pueda, justamente cuando los niños comienzan a caminar, lo que yo... El mundo es inmenso y entonces una casa o una habitación que ellos puedan ir tocando Un parque de diversiones es para un niño. inmenso para él porque tiene un sinnúmero de estímulos que lo va a ayudar a tener experiencia de tocar, de mirar, de sentir. Y también en ese sentido quisiera, porque te escucho y pienso en mis hijos, en mis experiencias. Es mucha diferencia cuando un niño entra a un preescolar. Eso que tú dices después del año, uno nota en cuestión de semanas el cambio de la estimulación, de la socialización, claro. Ayuda muchísimo al lenguaje. O sea, tú dices, es otro niño totalmente claro. Diferente. Sí. Y da mucha paz. Por ejemplo, yo soy de opinión que lo que a la mamá le haga sentir bien, porque los hijos sienten esa ansiedad. Si tú no te sientes segura donde tú lo vas a dejar, eso lo puede...
Pero mira, a las mamás nos cuesta mucho trabajo desprendernos de los hijos. Señorita. Y yo recuerdo, y esa misma experiencia se lo comenté a la persona con la que, a los papás, yo le decía, mira, la primera vez que yo dejé a mi hijo, Jorge Abraham, en la escuela, fue contigo, fue en el Jean Piaget, yo era un mar de lágrimas, y Jorge tenía 2 años y medio, pero ¿qué pasa? Yo tuve la dicha, la oportunidad de que cuando mis hijos estaban en guardería, en ese tiempo vivíamos en México, yo era la doctora de la guardería, o sea que yo nunca me separé de ellos. Entonces, cuando tengo esta experiencia, la verdad es que yo me rajé a grito. Él se fue, dijo adiós, y yo dije, ay, ¿y qué fue? Una se siente traicionada. Una se siente traicionada. Exactamente. Entonces, yo pienso que las madres se tienen, y los papás, y vamos a hablar papá y mamá, tienen que ir reconociendo la importancia de que los niños y las niñas tengan experiencia. ¿Qué sucede? En otros países, los niños, y me refiero a los países nórdicos, que los niños comienzan la escuela a partir de los 5, 6, 7 años. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen primero pueden estar con mamá o con papá, ellos pueden tener una estimulación y tienen muchos servicios que les ofrecen a los niños en esa edad, que ellos pueden ir desarrollando esa interacción y esas experiencias. Sin embargo, tú tener un bebé, un niño en un apartamento sin mayores estímulos, yo pienso que limita un poco su desarrollo. Aunque eso, obviamente, los niños tienen la capacidad de adaptarse y avanzar. Sobre todo esa parte que tú estás diciendo, uno a veces no entiende la capacidad y la nobleza de un niño de adaptarse, es impresionante. Es que por son ejemplo, increíbles. Mateo entró con 1 año y medio al colegio, y Mateo es un niño que, eso que tú dices, la importancia de tú estar presente hace que un niño sea un niño seguro. Mateo nunca lloró, nunca, hasta el sol de hoy. Sin embargo, Milán, yo sí tenía un poco de miedo porque entró con 10 meses, un poquito más pequeño. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? A millón. No, y también la edad, porque ¿qué pasa? Cuando los niños a los 8 meses tienen lo que se llama la angustia de separación. Entonces ya ellos se han separado de mamá, ya no forman parte de mamá, y entonces el no ver a mamá, eso les genera mucha angustia, y por eso los niños a partir de esa edad, a partir de los 9 meses, ellos lloran mucho más. Lo que pasa es que lo que no veo no existe. Y también tiene que ver con esa separación, porque cuando los niños tan pequeños se creen que mamá la seguridad de mamá somos lo mismo. Y que somos lo mismo. Entonces ya ellos comienzan a hacer esa separación. Mucho también tiene que ver el tipo de apego que tienen los niños, esa relación de seguridad que le da. Por eso un niño aún con un apego seguro, sobre todo si tiene un apego seguro, va a llorar. Si tú lo ingresas a un cuidado o lo separas de ti en esa etapa. Perdóname ahí. Después de los meses. Perdónenme ambas. Estamos hablando del niño va a llorar. ¿Y si la que llora es mamá? Bueno, no, claro. Porque mamá va a llorar. Claro, yo te mamá estoy diciendo va a llorar, que lloré, eso es lo que yo quería tú saber. no vas a dejar tu hijo abandonado, por el amor de Dios. Pero incide en el niño la reacción de papá y mamá. Por supuesto. Si yo lloro, ¿eso le puede despertar ansiedad o cómo es la menú? Depende de cómo sean las próximas veces que tú vayas. No, y sí, claro, los niños tienen una percepción muy alta de cómo se sienten. Por eso a mí me parece que es buenísimo que podamos hablar de esto antes de que abra la escuela, porque una de las cosas que pueden hacer los papás es, si el niño va a ingresar por primera vez a una guardería o una escuela, comenzar con ese proceso de adaptación, comenzar a hablar de la escuela, llevarlo a la escuela previamente para que no sea un lugar desconocido para él. Si puede conocer a la profesora, también es buenísimo que lo hagan, sobre todo los niños pequeños, para que ya cuando el niño ingrese al centro ya tenga cierto conocimiento y no sea del todo nuevo para él. Ahora también recomendación... Ojo, doctora, los cambios bruscos, ¿cuántos cambios bruscos son aconsejables? Porque, lo voy a sacar de la habitación, le voy a quitar el biberón, le voy a quitar el pañal, lo voy a llevar a una guardería, como que lo voy a hacer todo esto junto.
No, la recomendación es que los niños no se le hagan cambios de rutina, sobre todo cuando van a tener una nueva experiencia. En el caso de los niños que van a ingresar a un cuidado o a una guardería, no es bueno decir guardería, pero la verdad que la terminología no se me quita. No la pierdo, a un centro de cuidado, centro de estimulación, a un daycare, a un preescolar, en fin. Lo recomendable es que estos cambios no estén acompañados por otros cambios. Por ejemplo, en este momento no es bueno si tú vas a quitar, por ejemplo, a destetar o vas a quitar el pañal o vas a quitar... Tiene que ser muy duro para un bebé. Es necesario Colegio, destetar y pañal al mismo tiempo. Hay que planificarlo y programarlo y todo va a depender de las necesidades en ese momento. Una cosa, tiene doctora, que ser paulatino. Desde el punto de vista del comportamiento o de las reacciones, ¿qué puede una mamá que lleva a su niño por primera vez a la escuela, al preescolar, a la guardería, al cuidado, qué puede aparecer en el comportamiento del niño? Bueno, si primero puede ser que sea un niño que no se adapte con mucha facilidad, que le resulte muy difícil adaptarse. Los papás tienen que estar pendientes a eso y no esforzarlo. Pudiera ser un primer intento, si no se puede suspender el llevarlo a la escuela o al centro y esperar que el niño esté listo y que esté preparado. A mí me parece muy interesante esa pregunta, porque muchas veces cuando se toman decisión que tienen que ver con los niños, muchas veces lo tomamos en función de las necesidades de los papás y desgraciadamente no se toman en cuenta las necesidades de los niños. No todos los niños son iguales, los niños les resulta muy difícil adaptarse a algunos. Yo recuerdo de una sobrina, la sobrina de Nueva York, que la mamá me llamaba, oye, ella no se adapta. El papá decía, no, sácala, no quiero que llore. Sin embargo, yo le decía, mira, hay que tener un periodo de adaptación, trata de no tener horarios largos, trata de hacer horarios cortos, de darle las instrucciones, decirle, te vengo a buscar a tal hora. Y obviamente los niños pequeños no tienen muy buena relación con el tiempo, pero tú puedes decir, mira, te voy a buscar después que coma, te voy a buscar después que haga la siesta, y entonces hacer esas introducciones cortas para ya luego, cuando el niño esté adaptado, pues dejar el horario extendido. No es recomendable a un niño de 1 año y medio que tú comiences a dejarlo en tanda extendida desde el primer día, porque los niños se sienten abandonados, se sienten tristes, se sienten Ojalá que solos. los colegios, por lo menos yo lo experimenté con Milán, que entró pequeño, pero no sé si todos los colegios hacen eso, te dan una semana de adaptación, Claro. donde ellos van 2 horas. Exacto. Y como que progresivamente. Si ellos ven que está llorando mucho, te llaman, mira mamá, dale chance, hay un día donde ellos van a jugar con la profesora. Y también hay otra cosa que puede pasar. Es que tú puede le que el estás niño no es que se tú le adapte a la profesora, que no hagan química. Eso puede darse el caso. Es que tú le estás introduciendo una persona nueva. Pero le estás se nos introduciendo olvida. Un entorno nuevo. Claro. Pero se nos además. olvida eso que yo te estoy diciendo. Puede que el niño no Por haga clic eso- con por el eso- cuidador. por eso eso se puede también, del sí. caso, Por porque eso entendemos hago la que tienen que pregunta. adaptarse a todo. Por eso hago la pregunta. O sea, puede ser que no quiera la comida, puede ser que no se quiera despegar de mamá y papá. Claro, todo ese Pueden comportamiento, haber todo cambios en ese su comportamiento es normal, porque tú estás introduciendo un entorno distinto y estás introduciendo también una rutina diferente. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que tú lo llevas a la casa de la abuela, que se queda ahí, que conoce a todo el mundo, a que tú de pronto lo lleves a un espacio que él desconoce y con una persona que desconozca. Y con niños que no Todas conocen. esas reacciones es normal que llore, que no quiera, que se resista. Volvemos a la importancia del periodo de adaptación, estar pendiente de cómo el niño vea reaccionando, y ante cualquier situación que veamos que el niño de plano la experiencia lo sobrepasa, pues entonces tomarse otro tiempo, echar para atrás y entonces esperar un poquito más de tiempo que el niño esté como más apto, más maduro para tener esa experiencia. Y es importante que las decisiones se tomen en función de las necesidades de los niños. Muchas veces, muchas mamás, muchos papás me dirían, oye lo que dice la doctora, pero si yo tengo que trabajar. Entonces es importante buscar recursos, porque una mala experiencia en los niños pequeños deja marca, deja huella, ese sentido de abandono que los niños pueden tener en algún momento deja su secuela. Sobre todo eso. Perdón, que no se me vaya.
Cuando tú dejes al niño el cuidado, no te vayas a escondidas. Ay, no, dile Sí, que tú vuelves, hay algunas despídete. recomendaciones. Primero, hacer lo que dijimos, y estamos hablando de niño pequeño. Preparar el ambiente, decirle que bueno, que va a entrar a una escuela, ahí va a encontrar amiguitos, quién va a ser la profesora, llevarlo a la escuela. En el primer día, como dijimos, hacer ese periodo de adaptación, que sean espacios cortos, pero sí tener una rutina. Tanto para la llevada a la estancia, a la guardería, que sean a la misma hora que lo levante, que haga todas las cosas para que él vaya asumiendo esa rutina, y también tener una rutina de despedida. La despedida deben de ser corta. Hola, bye bye, adiós, te vengo a buscar a tal hora, te vengo a buscar a tal momento, y eso es importante y hay que cumplirlo. No se vale, también es Irse importante escondidas. que los papás respeten la logística y el proceso, porque no se vale que lo dejes y después tú te aparezcas a las 2 horas o a la hora para ver cómo está y que el niño te vea. Obviamente eso va a ir retrasando un poco la adaptación. Una pregunta, doctora. Cuando ¿Y cuándo- regresemos, no hay pregunta, voy a publicidad porque Alejandro me va a ahorcar. Diablo, pero una guardia que me están montando. Tengo una pregunta para la doctora Luna. Antes de su pregunta, ponemos un poco en contexto. Si usted establece contacto con nosotras en este momento, la doctora Luna, médica pediatra, puericultora, está hablando con nosotras de cómo ayudar a estos chiquitos a ingresar por primera vez a la escuela o a su centro de cuidado, y si ya son grandes, ya han estado, si ya están escolarizados, más que si son grandes, si ya están escolarizados, cómo ayudarlos a retomar la rutina. Yo quisiera saber, doctora, estudios que debemos de hacer con la vuelta a clase, que hay que hacerle a los chiquitos. Bueno, la mayoría de las escuelas tienen protocolos para el reingreso a la escuela, sobre todo en los colegios privados. Entonces, lo más importante es que los niños tengan su esquema de vacunación completa. Le interrumpo ahí un momentito, doctora. Déjeme interrumpir un momento. ¿Aló? Hello. Le escucho. Hola. Yo quería decirles que ciertamente, como decía la doctora, ayuda muchísimo en el caso del que pudiera hacerlo. Es como llevar a los niños antes de que empiecen las clases, como a un campamento, una semana, unos días, como que lo asocien, que ese lugar es divertido y que ese lugar es chulo y que ahí van a ver cosas como que le vayan a interesar antes como de llevarlo a la clase per se. A mí me funcionó bastante bien con las mías y eso, la verdad, que lo comparto. Es verdad, buena idea. Muy amable. Muy buena Muchísimas idea. gracias. Tú decías, doctora, sobre los estudios que hay que hacer. ¿Hay protocolos de las escuelas? Muchas de las escuelas tienen protocolos que dependiendo de la edad, por ejemplo, a los niños pequeños se le hace la evaluación auditiva, la evaluación visual, cómo está su esquema de vacunación, un examen físico. La recomendación es que cuando ingreses el niño, si es una escuela nueva, que tú sepas, ya lo hemos hablado aquí, cuál es la rutina que tiene el colegio en caso de enfermedad, en caso de un accidente médico, si tienen personal médico que atiende a los niños en caso de algún accidente. Es necesario establecer si los niños tienen alguna condición en particular, sobre todo si tienen una enfermedad crónica, informar. Crónica me refiero, por ejemplo, si hay niños que ingresan a los centros de cuidado, de las guarderías, a los preescolares, asmáticos, por que ejemplo. son asmáticos, alérgicos, niños que convulsionan, niños que tienen que pueden ser diabéticos, niños que tienen alguna retraso en el desarrollo, alguna disfunción en el Hay desarrollo. algunos niños, y sorry que te interrumpa, gracias por lo que tú estás diciendo, hay niños que no necesariamente que convulsionan, pero que si se le presenta fiebre, por más mínimo que sea, puede convulsionar. Eso es algo que hay que hacer. Eso se llama convulsión febril. Hay niños que tienen cierta característica que cuando aumenta la temperatura, y no necesariamente tiene que ser una temperatura muy alta, puede ser 38,5, eso depende, pueden convulsionar. Entonces es importante que los papás se sincericen en la escuela, sobre cuando los niños tienen alguna condición, porque a veces no, para evitar que los rechacen, no informan. También conocer cuál es la logística de que si el niño está enfermo,
La recomendación es que cuando los niños tienen algún proceso infeccioso gripal, infectocontagioso, varicela, papera, sarampión, gripe, pero que desde que estén decaídos y con los ojos que tengan bajitos, fiebre o se sientan mal, es bueno no llevarlo a la escuela. Volvemos al tema, ¿quién me lo cuida? Pero el asunto es, primero O que hay otra pregunta, bueno, pero es que si se viven contagiando uno con otro, se va a pasar el año entero fuera de la escuela. Sí, eso es cierto. Y fíjate que eso es un recurso también del sistema inmunológico que favorece mucho en los niños. Cuando los niños tienen muchos procesos infecciosos y que tienen que ver con el compartir con otro, se robustece su sistema inmunológico. Entonces, eso no es tan malo. Y ya se ha demostrado en ese sentido. Pero claro, pero justamente... ¿Inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es por la vacuna, no. Ahí lo que pasa es que por el virus, digo. No, ahí lo que sucede es que cuando no se respetan las normas higiénicas y las normas de cuando los niños están enfermos y los llevan a la escuela, la posibilidad de que se contagien los demás, eso es muy frecuente y muy alto. Por eso es que es importante tener muy claro este protocolo de qué hacer cuando un niño está enfermo, porque el riesgo es, primero, que el niño, si está malito, no se va a sentir muy bien en una guardería o en un preescolar. Pones a otras personas a cuidar a un niño enfermo, lo cual no es recomendable. Y si además, no se sienten bien, si no se sienten bien también. Sobre todo eso que tú dices, pones a otra persona a cuidar a un niño enfermo. Hola, hello. Hola, buenas, Zoila, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Y habla Freida, oyendo el comentario de la doctora Luna sobre las recomendaciones para llevar a los niños a la escuela. Sucede que en los países desarrollados, llámese Estados Unidos, en todas las escuelas, antes del niño entrar, públicas, ya existe un esquema de vacuna que no te lo reciben si tú no tienes su esquema. Y si tú no llevas el examen médico general, tampoco te lo llevan. Entonces, lo que se está planteando es que prácticamente aquí educarse es un privilegio, porque las escuelas públicas deberían tener todo esto y no una simple recomendación, digamos, de una pediatra, que está muy bien, pero eso debería ser generalizado. Okay. Esa es mi opinión. Sí, tienes mucha razón y debería de ser. Vámonos a nuestra realidad. Pero debería ser. Los colegios privados los colegios sí, pero también no lo sé. Pero los públicos también, algunos piden un examen físico. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los papás? Que van donde alguien que le firme para que le firme un certificado. Y eso lo hemos hecho todo, no solamente en la escuela, también lo hemos hecho en la universidad. Y eso eso es incorrecto, porque lo que busca la escuela es justamente que se haga, y es obligatorio y es recomendable hacerse por lo menos un examen físico, una evaluación médica cada año. Entonces eso es un recurso. El tema de las vacunas también debe de ser una obligación en las guarderías y, por ejemplo, en los centros de atención infantil, y me refiero, por ejemplo, a los centros del INAIPI, que es una de las servicios públicos para la atención al niño menor de 5 años. Es obligatorio que los niños tengan un esquema de vacunación completo, exactamente, y en ocasiones pueden tener médicos que hacen el examen físico. Entonces eso es una necesaria evaluaciones que se deben de hacer los niños. Estoy de acuerdo con el señor que nos llamó, y gracias por ese comentario, porque son más rigurosos los colegios. Las escuelas privadas son mucho más rigurosas. Sí, en el sistema público hay centros en los que es obligatorio. Sí, claro. Por ejemplo, en los centros de INAIPI, y cuando yo trabajé, que existían los CIANI, el CONANI, que era el que lo dirigía, era necesario y obligatorio tener la cartilla de vacunación completa, y también que los niños tuvieran un examen físico. En ese entonces se hacían los exámenes físicos en los CIANI porque tenían médicos asistidos. Ahora ya esto ha variado. Pero yo quiero retomar también un poco el tema con los niños más grandes, y sobre todo con la alimentación, con el tema de las mochilas. Es necesario que los niños... el peso de la mochila, que sea equilibrada, que sean unas mochilas con correas anchas. Se recomienda que el peso de la mochila
sea menos del 10% del peso del niño. Entonces, pues me guayé. No. Entre el 10 y el 20%. ¿Cuánto es el 10% de Mateo? ¿4 libras? 4 libras. Entre 10, ¿Eso es nada? entre 10 y 20% del peso. Y debe de ser una mochila que se ajuste a su cuerpo. El tema de la alimentación. Ahora, que hay muchos colegios antes de irnos, comiencen a regular el horario de dormida. ¿Qué tiempo antes? Cuando nosotros por lo menos una semana y media comiencen a regular las rutinas, retomen de nuevo las rutinas, porque las rutinas se pierden en las vacaciones, se acuerdan más tarde, se ponen a ver más televisión. El sueño afecta el crecimiento de los niños. No se bañan o se bañan más entonces tarde. Comiencen a hacer esos cambios. Perdón, que es importante lo que yo vivía con ellas cuando eran chiquitas, o sea, llegaban del colegio, se bañaban y esa era la manera de marcar la transición entre una actividad y la otra. O sea, que dejar a un niño con el uniforme puesto hasta la hora de ponerse la pijama no lo ayuda a hacer una transición. Y establecer rutina. Entonces es importante porque no espere al mero día o el día antes. Híjole, güey. Órale, pues. Entonces vayan, los papás se tienen que ir sintonizando con la vuelta a la escuela, porque todo el mundo y todas las rutinas necesariamente tienen que cambiar. ¿Le puedo dar un boost de inmunidad? Porque todo el mundo anda buscando esas cosas. Nos va un boost de inmunidad. Cosas, la gente vive buscando ahora para darle a los muchachos. ¿Qué es un boost de jarabe, inmunidad? gomita, cosas de esas, de que para subir la defensa, ¿eso de verdad funciona? No. Tú sabes que no. No, pero pregunto. Gente, nos juntamos un 6 mañana, si Dios quiere. Federico, te perdiste un pedazo de bizcocho que te dejamos aquí. No te síganme en mis redes sociales, FIFA Lunar y Criar Latam. Gracias, nos juntamos mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí.